y vamos a seguir tratando este tema con una serie de preguntas que tenemos dispuestas. Así que también le invitamos de que si tienes inquietudes, si tienen inquietudes para los que están conectándose en este momento, sean de la asamblea o sea de invitados, ¿verdad? Que preparen a través del chat sus preguntas y en la medida de lo posible podamos compartirlas y darles respuesta. Para ello, en este tema, en esta sesión, se encuentra con nosotros nuestro hermano Francisco Araque. Bienvenido, shalom. Shalom, mi estimado Ahmoshia, y también shalom para todos esos hermanos y hermanas que ya se nos conectan igualmente a través del Facebook Live. Shalom y muchas bendiciones para esa casa de Israel dispersa entre las naciones, y para todos esos temerosos de Elohim. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte, y muchos saludos para todas esas hermanas que siempre son fieles a nuestro programa, a esos hermanos que igualmente están allí con nosotros compartiendo la buena nueva de salvación, la bendita palabra de nuestro Padre, de la cual pues estamos aquí compartiendo con ustedes, siendo responsables para ese llamado de nuestro Rey Mesías, de que hagamos discípulos y de que seamos esos mevazerín, esos portavoces de la buena nueva de salvación. Así que, amado Ak Moshiach, gracias, y bueno, para todos, shalom y bienvenidos nuevamente. Así es, y le damos la bienvenida dándole gracias al Padre Eterno por su asistencia y seguimiento a estos temas en este programa Un Llamado a la Nación. Así que todos bienvenidos. Para hacer un resumen de lo que ocurre en el pasaje que estamos leyendo, que es del libro de Lucas, del relato de Mesías a través de Gilel Lucas, en el capítulo número 24, los versos 13 al 35, ¿verdad? Lo vamos a leer, hermanos, si quiere acompañarnos con la lectura del mismo para recordar cómo es el pasaje y entonces abordar lo que tenemos, lo que el Padre nos está dando para compartir con nosotros. Claro que sí, mi querido Moshiach. Dice Gilel, Lucas 24, 13 al 25 me dijo, ¿verdad, mía? Exactamente, sí. Muy bien. A partir del verso 13, amados aquí. Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahushua se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron con semblante triste y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido en estos días. Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, que Yahushua el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Yahweh y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que lo condenaran a muerte, y de cómo lo ejecutaron en el madero. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade que el hecho de que hoy es el tercer día desde que ocurrió esto, además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros que le dijeron que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Hasta ahí, Miaj, o le damos un poquito más adelante? Sí, hasta allí, hermano. Hermoso. Hay mucho material allí para meditar, para revisar, porque inclusive en este tiempo sabemos de que la venida del maestro fue hace 2000 y algunos años, ¿verdad? Cuando él vino. E igual como sucedió a Moshe subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches. Y el pueblo se preguntaba qué sucedió con él, que no baja. Y entonces se Así es. fueron por otros caminos. Hicieron idolatría, hicieron pecar al pueblo. Y eso inclusive ocurre en este tiempo, porque para muchos la espera del Mesías
se ha extendido y es importante de que mantengamos la fe, de que nos mantengamos perseverando en ella, esperando siempre la esperanza esa de recibirlo, sea que durmamos o sea de que nos mantengamos con vida, eso solamente el Todopoderoso lo sabe, pero que la esperanza se mantenga en nosotros. Y eso es muy importante. Entonces, con ello, estos varones que caminaron con el Mesías, que, que escucharon sus enseñanzas, que vieron sus milagros, sus portentos, sus prodigios, todas aquellas cosas que el maestro hizo, todo se olvidó en un momento y ellos lo expresaron. E inclusive el maestro se estuvo al lado de ellos y ellos no lo pudieron percibir. Y esto es algo interesante porque el, sabemos de que el maestro no va a bajar en este momento para posarse, porque ya está establecido de que él tiene un tiempo para venir y solamente el Padre lo sabe. Y, pero sí nos enseña la escritura de que debemos de ser hospitalarios, porque el Todopoderoso sí envía mensajeros y entonces tenemos que ser cordiales, tenemos que ser amables, tenemos que tratarlos bien. Y la Torah nos enseña de eso, del trato a los mensajeros. Puede ser un mensajero divino, solamente el Padre sabe y que nos lo dé a conocer, como sucedía con Abraham. Abraham reconocía a los mensajeros del Padre Eterno y estaba allí y él sabía que estaba con él. Entonces, esa comunión que podamos alcanzarla nosotros. Los mensajeros acompañaban al maestro y le daban, le fortalecían, tanto al inicio, cuando fue su ministerio, que fue tentado, 40 días y 40 noches, él tuvo hambre y después de resistir al adversario, entonces los mensajeros fueron y le ayudaron. Y asimismo también cuando esa noche en el Getsemaní, él hizo oración ferviente, tanto por ti, por el hermano, por todos ustedes, incluyéndome a mí y a nuestra familia. Y él, como dice la escritura, derramó sudor como si fueran gotas de sangre. Fue tan fuerte esas oraciones que luego los mensajeros iban y le fortalecían. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, amados hermanos? De que podamos tener esa confianza de que el Padre también puede enviar mensajeros a ayudarnos, a consolarnos. En un momento como este, el Mesías no llega, todavía no llega, porque se tarda, que esto, que lo otro, o que le pase alguna situación familiar y todo lo demás. Entonces tenemos que mantener ello exacto. Para muchos lectores optan por utilizar y quedarse con los escritos de la Nueva Alianza, del Nuevo Testamento, como más llamado lo dice, o como le dicen en el griego, el Evangelio. Y se centran solamente en enfatizar, en conocer al Mesías, pero se olvidan también de dónde él vino, de dónde vino el Mesías. Y él habla acerca de ello. Nos lo ilustra en el capítulo 6 o 5, los versos 45-46. El maestro le habla a los líderes de aquel tiempo, a los fariseos, acerca de quién es él. Y le cita de que tienen que abrir las escrituras. Entonces, asimismo también el Mesías lo hace con ellos. ¿Qué recomienda para que esto se aplique en el lector, hermano Francisco? Y damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Cano, que está aquí en sala. Bienvenido, amado hermano. ¿Y qué recomienda, hermano Francisco, si nos quiere ayudar a complementar, para que esto se aplique en el lector o en el creyente que inicia en el camino de fe? Porque muchas veces, como le mencioné, solamente le dicen, no, lee nada más el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, y quédate ahí. Sin embargo, el Mesías hace acopio a leer la Torá, el Tanaj completo. ¿Qué nos Así podría es. recomendar con esto, hermano?
Así es, mi querido Moshiach. Y bueno, saludo para el Juan Cano, también saludo para nuestro hijo José Luis, que esta noche no nos pudo acompañar, pero bueno, confiamos en el Todopoderoso, que bueno, en las próximas sesiones esté acá con nosotros. Bueno, amado Moshiach, siempre en las iglesias o en las religiones siempre se ha enseñado a dar mayor énfasis en lo que se conoce o mal se llama el Nuevo Testamento. Y tratan de enseñarle al creyente en el Todopoderoso. Recordemos que el Elohim de Israel o el Todopoderoso, el Elohim de Israel se dio a conocer más entre las naciones fue a través de nuestro Mesías. Ningún otro individuo, otro personaje en toda la historia de la humanidad ha logrado el propósito para el cual fue llamado Israel. Y quiero dar un pequeño rodeo, Moshiach, si me permite, digo, usted siempre lo hace, pero bueno, vamos a añadirle un poquito más allí de contexto a la situación. Cuando Israel fue llamado como nación, para todos los que han seguido los fundamentos de nuestra emuná, hemos hablado un poco acerca de los pactos, ¿sí? Que los pactos comenzaron siendo primero un pacto familiar, después pasaron a ser ya un pacto nacional. Cuando Israel fue llamado a ser una nación a través de pacto, se le dijo que serían Malejet Kohanim, Begoy Kadosh, un reino de sacerdotes, una nación santa, una nación consagrada, apartada. En hebreo tenemos dos palabras para decir pueblo o para decir nación. Una es Am, como An Israel Jai, el pueblo de Israel, vive, y también la palabra Goy, de donde también se utiliza mucho y en muchos círculos se utiliza de forma despectiva para llamar a las naciones o para llamar a muchas personas de otras religiones. Y entiéndase que incluso a Israel se le fue llamada Goy Kadosh, una nación santa, pero utilizando esa palabrita que engloba un propósito fundamental. ¿Cuál? De que Israel es un reino de sacerdotes. ¿Y cuál es la misión de un sacerdote? Acercar a la persona a Elohim, ¿sí? Llevarlo de la manito y presentárselo a Elohim. Esa es la misión de un sacerdote, de un Cohen, de un servidor del altar, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, Israel con el tiempo obviamente falló en ese propósito. Eso no significa que haya sido desechado, hay que tener muy en cuenta eso, pero se volvió exclusivista, se volvió una nación encerrada en sí y empezó a llamar a todos los gentiles impuros, inmundos. ¿Y qué sucede? A través del Mesías es cuando se viene a cumplir realmente esa función. Porque si el pacto comenzó siendo un pacto familiar, ese pacto tenía una gran promesa de que en tu simiente serían benditas todas las naciones. Incluso, si nosotros vemos el texto hebreo, mayormente dice que las naciones serían incluidas en la bendición. ¿Sí? Si nosotros casi que traducimos literalmente el texto hebreo, es como decir que las naciones son incluidas dentro de la bendición. Es decir, que el texto hebreo llama a las naciones a que se incluyan en ese reino de sacerdotes o a que sean parte del reino. Y es muy importante. ¿Por qué hago todo este rodeo? Porque cuando nosotros entendemos el trasfondo y va más allá a veces de ciertas cositas que uno si ve todo el contexto general, uno dice de verdad que encierran en un pequeño cuartico a las personas, a las naciones en su religión, cuando todo esto es un palacio abierto para todo el mundo. Solamente que tenemos que acceder a cada cuarto, a cada habitación de este gran palacio que llamamos creación de nuestro Padre, a este reino que vino a implantar nuestro Mesías. Tenemos que acceder a través de nuestro Mesías. Entonces, ¿qué sucede? La religión ha limitado mucho el pensamiento de los creyentes. ¿Por qué? Porque no podemos interpretar los escritos nazarenos si no entendemos la escritura, si no entendemos el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento. Nunca vamos a poder dar una interpretación correcta de la escritura y vamos a estar diciéndole a ese pueblo al cual se nos llamó a ser parte, es decir, a estar incluidos en esa bendición a la cual fue llamada Israel. Como lo digo, Israel falló en el propósito de ser luz a las naciones.
Pero ¿qué vino a hacer nuestro Mesías, Mashiach? Vino a hacer lo que Israel no pudo hacer. ¿Qué fue eso? Abrir ese espacio para que las naciones, ser esa luz a la cual fue llamada Israel, ser esa luz a la cual guiar a las naciones a acercarse al Todopoderoso, porque fuimos llamados a ser un reino de sacerdotes. Entonces, lamentablemente, ¿qué sucede? Uno va, yo sé que todos los hermanos que vienen de la religión, ¿qué es lo primero que cuando entramos quizás como creyentes a alguna de las tiendas de los otros campamentos, del otro campamento, en las miles de tiendas que tienen, entramos a alguna de esas tiendas y comienza, mire, comienza por Juan, ¿verdad? Pero el libro comienza con Génesis. La Biblia es el único libro en toda la humanidad que te enseñan a leerla, que comiences a mitad del libro, sin entender todo el contexto. Es decir, te pierdes todo el contexto y cualquier novela, cualquier libro, incluso un libro de educación, matemática, química, filosofía, de lo que tú quieras, tú no puedes comenzar a estudiarlo de la mitad del libro para adelante porque te vas a perder un mundo. Incluso todas tus interpretaciones, todo tu entendimiento va a estar errado si no comenzaste por el inicio. No vas a entender todo el trasfondo y por sobre todas las cosas vas a errar el blanco y vas a errar en tus estudios y entender realmente lo que quiere decir ese libro. Entonces, lamentablemente, mi querido Mashiach, lo que sucede lo que ha sucedido en todo este tiempo es que toda persona que quiera comenzar a entender lo que vino a ser nuestro Mesías debe primero entender la Torá, debe primero entender de dónde sale su fe. ¿Por qué nuestro Mesías tuvo que venir a pagar por tu pecado? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? Porque habíamos escuchado tantas blasfemias, tantas herejías, tantas mentiras, tantas cosas que le han argumentado a nuestro Mesías, calumniando de que él dijo cosas que no dijo, siendo desleales a sus enseñanzas, traicionando la fidelidad que tuvo nuestro Mesías con el pacto, con nuestro Padre, con los mandamientos, y se quedan totalmente aislados porque, como lo dije hace un momento, se encerraron en un cuartico llamado religión y no están entendiendo todo el trasfondo y ese contexto a la cual todo el mundo es llamado a ser parte de esa bendición. Y todo lo contrario, hay un tremendo tabú, por sobre todo, tanto en los judíos como en el cristianismo, ¿no? Porque al cristiano se le dice acerca de la Torá, de la ley, y automáticamente ya se predispone. Pero al judío le dicen, le hablan acerca de Yahoshua o de Yeshua como el Mesías y ya automáticamente también ¿cómo se dice? Se colocan la defensa, se colocan el escudo, las armas, ya vienen dispuestos a batallar porque ya hay una predisposición, porque eso es lo que ha hecho la religión. Cuando realmente recordemos que el Todopoderoso no es solamente el Elohim de Israel, es el Elohim de las naciones, porque a través de Israel abrió la puerta para que las naciones puedan también ser parte de todo este plan de salvación. Obviamente Israel falló, pero no la fidelidad del Padre. Así que por eso envió a nuestro Mesías, envió para que abra esa puerta y ahora todas las naciones tenemos acceso al Padre. El velo fue roto, pero no para que sigamos haciendo y deshaciendo, no, sino para que ahora humildes, sencillos, no jactándonos, ahora seamos parte de ese Malajet Kohanim, de ese reino sacerdotal que nuestro Padre llamó desde el Sinaí a Israel y que ahora esa función se transmite a todas las naciones siempre y cuando entren a través de la fe de nuestro Mesías. Adelante, mi Moshiach. Así mismito es, amado hermano. Y como escuché a uno de los hermanos a los cuales amamos, que dicen, una águila no vuela con un ala, tiene que tener sus dos alas. Entonces, eso es tanto la Torá con los profetas, el Taná completo, como las enseñanzas del Espíritu de Santidad a través del Mesías. Y con ello, entonces, se da completo el asunto, sin descartar nada. Y esto es muy importante porque hasta este tiempo han fraguado muchas veces de extraer al Mesías de su entorno, tanto histórico, cultural, lingüístico
y tratan de amoldarlo entonces al carácter moderno de esta época, del entorno o el ambiente, y entonces ya le quitan toda la esencia, por decirlo así. Entonces lo que se está ocurriendo con eso es de que se pierde esa vida eterna que nos quiere dar. Porque así como le dijo a los líderes de su tiempo, yo sé que ustedes saben de que ahí hay vida eterna, por eso la leemos, pero no quieren venir a mí para darles vida. Entonces lo mismo sucede. Todos leemos la Biblia. En algún momento agarran los profetas y agarran una palabra que alienta y dirán, no, pero yo lo leo. Pero al momento en el que extraes al Mesías de su entorno, de su contexto como tal dentro de las escrituras, entonces lo mutilan, a pesar de que puedas creer en él. Pero si lo descompaginas, entonces ya te estás quitando esa bendición, te estás quitando la vida, porque el Mesías lo dijo, no quieren venir a mí para que les dé vida. Y eso es lo importante, que el Todopoderoso nos ayude con todo esto. Y una parte que dentro de este relato de Lucas, damos la bienvenida a nuestra hermana Gloria Isabel, desde Colombia, nuestro hermano Juan Cano, bueno, creo que es desde México o algo así. Bueno, bienvenidos sean. Asimismo también le invitamos a los demás hermanos que están dentro de la red de WhatsApp, a las cuales también compartimos el enlace, que puedan acceder y puedan participar, porque este es una sesión de participación. Esperemos que los hermanos que están en sala también puedan aportar algo. De Houston, gracias hermana. El hermano Juan Cano es en Houston, así que le damos la bienvenida. Amén, Y amén. asimismo de que puedan participar, porque de eso se trata este programa, de que podamos compartir y de que también podamos desenvolvernos en cómo transmitir la buena nueva de salvación. El Así es. partimiento del pan, hermano. Sabemos de que el Mesías estaban en una festividad, tanto lo que se llama el Pesach, pero entendemos de que es el memorial de Pesach, que es el 14, y los 7 días de panes en leudos, Hat Hamatzot, que es una Correcto. celebración. Entonces el Mesías estaba entre esos días también. Así que él se alojó con ellos y después de haberle explicado todas las cosas, ellos quedaron escuchando y todo lo demás, hasta que partió el pan. ¿Qué significado tiene el partimiento del pan en la vida de los creyentes, en la comunión de los santos, de los Kadoshim? Porque Amén. eso es hermoso, ¿no? Para algunos, sabemos de que en algunas formas agarran lo que se llama la sustantación, algo así, la Tentación, transición, lo que es exactamente, católica, sí. que el pancito es el cuerpo del Mesías. Bueno, ese es otro tema, pero queremos Correcto. explorar acá la importancia, la belleza de este acto, de este evento que el Mesías describió acá también. Ya, vamos a abordarlo desde dos puntos, desde dos perspectivas o desde dos puntos muy especiales, ¿sí? Primero, la cultura y segundo, la importancia espiritual, ¿sí? de lo que es el partimiento del pan. Haciendo el énfasis también de que nuestro Mesías no está hablando, lo dijimos en el tema pasado, ¿no? Esta anécdota y este relato del camino de Maús nos habla de dos varones judíos, ¿sí? Nacieron judíos, cercanía con el templo, no cualquier judío, era judío que estaban relacionados con todo el acontecer del templo, la cultura, la idiosincrasia, relacionado con la vida social, cultural de Israel para ese tiempo. Y aún así no entendían las profecías. Incluso tenemos en la misma línea de pensamiento, nuestro Mesías vino a abrir el paso para hacer luz a las naciones, y toda esa misión que se le dio a Israel, se le pasó esa responsabilidad casi que a un solo varón, que fue Shaul, que fue Pablo, ¿no? Pero dejando a un lado esto, todo ese conocimiento lo tenían estos varones, y aún así
no lograban entender algo que Shaul debatía mucho, porque Shaul le estaba demostrando a las naciones, o donde iba era debatiendo de que en las escrituras estaba de que Yahoshua es el Mesías y de que tenía que morir, no de que tenía que llegar a reinar como tal de una vez, no, sino de que tenía que morir. Pero todo el trasfondo, incluso el entendimiento que pudieron llegar a tener estos varones de que automáticamente todas las escrituras lograron tener un acoplamiento en la revelación, fue un punto crucial en esa anécdota, que fue cuando nuestro Mesías partió el pan y se les reveló a ellos. ¿Sí? Y eso es algo muy importante porque hay como un contexto, ¿no? De que estos varones, a pesar de tener todo el entendimiento, todo, conocimiento, profecía, Torá, maestros de templo, idiosincrasia, cultura, no entendían. Y vino nuestro Mesías, primero los regaña, ustedes son unos tontos, ustedes no entienden nada, ignorantes. ¿Por qué ustedes son tan pesados para entender la revelación escritural? Y empezó me imagino, a hablarle como a niños, miren niños, esto, la M con la A es la más. Y por último, al final, cuando él se reúne cuando ya les ha abierto más el entendimiento, se les revela completamente al partirlos el pan. El partir el pan siempre ha sido y ese es el primer punto, ¿no? El partir el pan siempre ha sido una tradición muy propia del pueblo. Desde Abraham, desde la anécdota cuando él se reúne con Melech Zadik, o el rey y Cohen de Shalem para ese tiempo, siempre en nuestro pueblo el símbolo del pan y el símbolo del vino ha sido algo muy trascendental, ha sido algo muy importante, muy, muy importante. Incluso tan importante que nuestro Mesías lo toma después para decir, este es el símbolo, va a ser el símbolo para que sea representativo de mí, no para que sea el cuerpo, mi cuerpo, no, sino que esto va a ser un símbolo que ustedes van a hacer en mi memoria. Esto va ahora a representarme a mí, no va a ser el corderito como tal, porque ya yo voy a dar la vida por ustedes, ahora va a ser el pan. Pero siempre fue algo muy significativo. Cuando en las escrituras, por ejemplo, cuando nosotros conseguimos por ejemplo, cuando nuestro Mesías convierte o multiplica el pan, multiplica los peces en 2 ocasiones, él siempre hace una brajá, una bendición. Recordemos que hay tradiciones, mis amados, hay tradiciones que muchas personas por no entender la cultura, a veces se pasan de no darle importancia a muchas tradiciones que nuestro Mesías sí les dio importancia, sí respetó, incluso ejemplificó con su vida. Tradiciones, no mandamientos, tradiciones. Y esta porción que siempre se mantuvo a través de Abraham, esta anécdota de Abraham con Melquisedec, de reunirse y que tomó pan y vino y bendijeron al Elohim del cielo por el pan, por el vino, como lo dice el libro de Bereshit, de Génesis, ahora se convirtió con el pasar del tiempo en una anécdota, así como Jacob, ¿no? Como Jacob cuando luchó con el varón de Elohim, y que este varón, Ish, un varón celestial, no era el todopoderoso, por favor, no piensen eso, va a ser Jacob tener la fuerza para vencer al todopoderoso, eso es impensable, solamente en la mentalidad helenista, ¿no? Pero recordemos la anécdota, que cuando este varón divino, ¿qué tuvo que hacer para que Jacob lo tratara de soltar? Lo hirió en el muslo. Y dice que en la escritura dice que desde ese tiempo no se comía más el tendón de los animalitos, pues de los animalitos que se sacrificaban, lo dice la misma escritura, ¿no? Entonces, hay cosas que se mantuvieron para recordar, las tradiciones son para recordar el porqué de las cosas. Cuando nosotros a través de la escritura entendemos, por ejemplo, cuando nuestro Mesías bendijo el pan, no estaba haciendo cualquier bendición, es la que nosotros hacemos siempre que nos reunimos con nuestras familias, nos reunimos sobre todo en Shabbat, que decimos Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam hamot tzilech micha haaretz. Sí hay una forma en la cual, ¿qué significa eso? Perdón, dice, bendito eres tú, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que produces el pan de la tierra.
y uno bendice el nombre del Padre por ese pan que nos está regalando. Eso fue una tradición, y no es una tradición moderna necesariamente. Esto viene desde la antigüedad, que fue reforzado a través de Esdras, sí, y que nuestro Mesías, cada vez que iban a partir del pan, ellos bendecían. Es más, cuando él, escuchen muy bien, cuando él en el libro de los Hechos dice la Escritura que para él subir, ascender, dice que bendijo a sus discípulos, no fue que le dijo, como popularmente se dice en la calle, Dios los bendiga, no. Cuando en la Escritura, en la cultura hebrea se dice que vamos a bendecir, o en la Escritura vemos que se va a dar una bendición, es la bendición sacerdotal, es la bendición que siempre se transmite de los padres a los hijos, ¿sí? ¿Cuál es? Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión, que Yahweh levante su rostro sobre ti y les dé paz. Solamente que cuando la Escritura habla, se supone que le está hablando a conocedores. Entonces, cuando los conocedores leen la palabra, se sobreentienden estas cosas. Entonces, el pan y el vino siempre fue muy representativo de todo lo que fue la cultura, siempre, no faltaba el pan en la mesa. Tenemos versos bíblicos, es más, nuestro mismo Mesías dijo, el pan nuestro, dánoslos hoy. También llegó a simbolizar todo el sustento que venía de nuestro Padre. Incluso cuando dice ya de una manera general que los discípulos se reunían para partir el pan, se refería de forma general a toda la comida comunal que ellos hacían comúnmente, reunidos compartían el pan, y también que bendecían a nuestro Padre cada vez así como nuestro Mesías les enseñó, cada vez que se reunían, ellos bendecían a nuestro Padre Celestial, porque nuestro Mesías tenía esa costumbre, tenía esa tradición. Eso es fácil e identificable en los textos en los textos hebreos que gracias al Eterno hoy en día se preservan. ¿Por qué? Porque esto es, como dirían por allí, a buen entendedor, pocas palabras. Ahora, cuando nosotros vemos en las Escrituras también este hecho de que el pan también representa no solamente el alimento sólido, sino, ¿qué dijo nuestro Mesías cuando rechazó la tentación del Satán? Apártate, Satán, porque está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de nuestro Padre. La palabra de nuestro Padre Celestial también se conoce como el pan de Elohim, ¿sí? Ese es el alimento que nuestro Padre nos da para alimentar nuestra neshama, nuestra vida, nuestro nefesh, nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, también el partimiento del pan es algo que aquí vemos que tiene una importancia no solamente más que física para llenar el estómago, más que física es para completar la llenura que estas personas, que estos dos varones necesitaban. Fue una revelación de lo alto que ellos estaban recibiendo allí al ver al Mashiach resucitado delante de sus ojos, que por su incredulidad y por su falta de emuná no habían reconocido, no habían entendido en las Escrituras. Por eso nuestro Mesías, mire, y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Para poder nosotros entender quién es el Mesías, debemos entender primero las Escrituras. Para nosotros poder reconocer al Mesías, debemos primero encontrarlo en las Escrituras. Porque a estos dos varones se les presentó físicamente. A estos dos varones se les presentó, estuvo con ellos, habló, y ellos no lo reconocían hasta que nuestro Mesías tuvo que enseñárseles a través de la palabra, y por último mostrarle algo que comúnmente él hacía delante de sus ojos, partir el pan. Pero esto es algo que debemos traspolar, hacer el remés, hacer la insinuación para nosotros, que para nosotros poder llegar a conocer al Mesías, debemos primero conocer la Escritura. Si no conocemos la Escritura, podemos caer en las garras de la religión fácilmente. Por eso a los creyentes, a los nuevos creyentes, ¿qué les mandamos a estudiar a Moshiach? Estudiense en el curso de Torah. Estudiense en el curso de Torah, la Torah y los profetas. Y a medida que vayamos avanzando, vamos estudiando un poco más la vida de nuestro Mesías, pero con una base. Porque si no, fácilmente vuelven a caer otra vez en las garras de la religión, en las garras de todas esas líneas de pensamiento que hoy lamentablemente el hombre se ha creado, porque muchos caminos le parecen bien al hombre, pero son caminos de perdición. Adelante, mi Moshiach. Así es. Vamos a compartir
algunas preguntas. Si hay alguna pregunta en sala, en chat, hermano Francisco, y también de igual manera invitar a los que están con nosotros en sala, el hermano Juan y la hermana Gloria, si quieren compartir algo hasta lo que hemos conversado, o bien algo de lo que estuvimos tocando la primera parte acerca del capítulo 24 de Lucas, ¿verdad? En los pasajes del 13 al 25. Si quieren algo que compartir dentro de ella, entonces también podamos abrir micrófono para que lo puedan compartir. Adelante, adelante, estimada Hot Gloria. Si desea compartir algo con nosotros, es bienvenida. Los hermanos en chat, no veo hasta los momentos preguntas. Vamos a revisar directamente. A ver, dice nuestra Hot Lulu. Dice, nuestro Adón Yahshua Hamashiach decían que él fue el que daba gracias al único de la comida y no al último, al inicio, perdón, y no al último, como en ese tiempo se hacía. ¿Estoy en lo correcto, Francisco? Sí, estimada Jot. La Torá, y siempre ha habido discusiones rabínicas al respecto, ¿no? La Torá dice que comeremos y nos saciaremos y después bendeciremos a Elohim. De allí siempre se entendía de que después de comer, después de beber, después de estar satisfechos, es que oramos a nuestro Padre Celestial dándole las gracias por ello. Sin embargo, nuestro Mesías no hacía así. No significa de que haya violado un mandamiento. No, no, claro que no. Solamente, incluso, como lo digo, habían discusiones, ya para esa época habían discusiones acerca de que si se debía orar al inicio o si se debía de orar al final. Pero nuestro Mesías siempre oraba al inicio, pero también daba gracias al final. Mayormente nosotros conseguimos en los escritos es que él daba gracias y bendecía a nuestro Padre al inicio, porque también era una costumbre, como lo dijimos hace un momento, era una costumbre bendecir el nombre de nuestro Padre, pero muchos lo hacían al final, pero cuando se habla de partir el pan, hay una bendición muy especial que es la que hasta el día de hoy nosotros recordamos y hacemos, bendiciendo el nombre de nuestro Padre porque nos da el pan de la tierra. Como lo dije, no significa de que nuestro Mesías haya violado un mandamiento, no, significa de que esto no es un mandamiento como tal literal, sino que siempre que nosotros recibimos una bendición que satisface nuestras vidas, siempre agradecemos y bendecimos el nombre de nuestro Padre. El problema es que a veces los extra literalistas se toman para decir que es así. Sí, que es con el acento, con la coma, hay que también entender un poco el contexto para darnos cuenta de que no necesariamente se cumple de esa manera, sino que siempre nosotros debemos estar agradecidos. Y si podemos orar al inicio y orar después, amén, amén, que así sea. Nuestra Hot Gloria, ¿tenía algo que compartir con nosotros? Shalom, bendiciones, hermanos. Shalom. Adelante, estimada Hot. Gracias, Shalom a todos los que nos escuchan en Facebook también y aquí en la sala. Con respecto pues a todo el tema que se ha tocado hoy, me gustaría un breve comentario donde solamente pues no es personal, es un comentario sacado directamente de las escrituras teniendo en cuenta pues las citas. Entonces pues quería comentar acerca de Primera de Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Yahweh. Entonces, que no nos quedemos solo con leerla o escucharla o escudriñarla, sino también ponerla en práctica. Y ahorita que tenemos esta invitación bonita de incluir, o que nos incluyamos más bien todos a leer los salmos en audio, que es una manera también de ayudar mucho a las personas que quizás no tienen acceso a la escritura sagrada restaurada. Entonces, una manera también de participar con una ofrenda de labios a nuestro Creador, y de paso, pues muchos son bendecidos con esto. Y en el Salmo 19, del 1 al 4, dice: el cielo cuenta la gloria de Elohim, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le da el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche transmite sabiduría. No hablan, no hay palabras, no se escucha su voz, mas por toda la tierra sale su pregón hasta el fin del mundo.
su mensaje hasta el pabellón donde mora el sol. De esa misma manera nosotros debemos hacerlo. No nos callemos, llevemos la buena nueva. Hay muchas maneras de hacerlo. Quizás no todas las personas tenemos los mismos talentos. El Padre a cada uno nos ha dado en bendición y en misericordia a uno, y debemos aprovecharlo y sacarlo para poder bendecir a todos los hermanos que de alguna manera nos pueden escuchar a través de audios, a través de escritos, y es una manera también de llevar la palabra a las naciones. Segunda Timoteo 3:16, escuchar y leer las escrituras que son inspiradas por Yahweh. Ahí está todo, no tenemos que ponernos a inventar midrash, comentarios o algo, simplemente leer la palabra porque ahí está todo el mensaje. Pero no conformarnos con lo que dice el anciano, con lo que dice el sadik, bueno, la persona que nos está enseñando, sino también leer y confirmar con la Torah, por cuanto no se escudriña y nos confirmamos con el oír, pues no nos podemos llegar inclusive a confundirnos. Entonces, es siempre la invitación, importantísimo, a que escudriñemos siempre las escrituras, tomar nota, que es un consejo pues que a mí me dieron desde el principio y pues como testimonio lo digo, cada vez que uno escribe se le graba más el mensaje y de paso tienes todos los versos allí escritos para confirmar que lo que nos están enseñando es verdad, ¿no? Segunda de Pedro 1:21, los profetas no hablaron por voluntad humana, hablaron por parte de Elohim Yahweh, dirigidos por la Ruach HaKodesh. Isaías 41:21-23, donde se habla sobre los falsos profetas, ¿no? Y la idolatría. Entonces, siempre una invitación de nuestro Padre a caminar en obediencia. Y Isaías 46, del 9 al 10, anuncio del fin desde el principio. Ahí nos están informando acerca de las profecías también, de lo que se ha de venir, lo que ya se cumplió, lo que no se ha cumplido. Entonces, con todo lo que está sucediendo a nivel del mundo, en este momento se empiezan a dar conjeturas de cosas que realmente no son, o a inventarse cosas, ¿no? Y siempre por eso es importantísimo acudir a las Sagradas Escrituras. En Josué 23:14, ninguna promesa de Yahweh ha fallado. Todas las promesas de Yahweh se han cumplido hasta la última de sus profecías. El imperio más resplandeciente y rico, para dar un ejemplo vivido, fue Babilonia. ¿Y qué queda? ¿Qué queda de Babilonia? No queda nada, ni siquiera los jardines de Babilonia. Esos jardines que en algún momento se consideraron como una de las maravillas del mundo, desaparecieron. Entonces, hasta en eso podemos dar testimonio de la grandeza de nuestro Padre. Jeremías 51:61, desolación perpetua, donde nos informa ahí el Padre que sería cortada completamente, ¿no? Y se cumplió. Y estas son muestras y evidencias que lo que nuestro Abacado Yahweh prometió, lo cumplió. Entonces, ya para finalizar, si nosotros leemos la escritura y la estudiamos, ¿qué pasa? Nos hacemos inteligentes, pero si nosotros la aplicamos y la enseñamos, nos hacemos sabios. Y eso es una manera de adquirir, digamos, entender más bien el propósito que tiene el Padre para con nosotros en este camino. Saber que debemos ser instrumentos, siervos humildes de nuestro Padre para poder llevar su palabra a las naciones. Entonces, era eso, hermanos. Muchas gracias y sigamos conservando la Torah en nuestro corazón. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, que pasamos por adversidades, que estamos siendo limpiados para poder entrar a ese reino que pues todos anhelamos, que sea pronto que llegue nuestro Mesías. Un abrazo y Laila Tov. Aleluya. Muy enriquecido en pasajes. Gracias, hermana, por compartir estos pasajes que son de mucha bendición para recordarnos. Y ciertamente, eso, como dijo el hermano Francisco, Shaul se enfrentó a todas estas cosas
para poder llevar esa buena nueva, conociendo y también dando a conocer al Mesías en las Escrituras. Por eso de que no podemos descartar nada. Todo tenemos que leerlo, todo tenemos que digerirlo y pedirle al Padre que nos ayude en cada una de ellas para poder ver todas esas promesas cumplidas que están allí descritas y que se están cumpliendo porque todavía nos queda un poco de tiempo hasta la venida del Mesías. Y como dice la Escritura y como dice también el Mesías mismo, hallará fe en la tierra el día de su venida. Entonces, que nos halle perseverando y con mucha fe y practicando sus enseñanzas, su palabra, la palabra de nuestro Padre. ¿Tiene algunos comentarios dentro del WhatsApp, hermano Francisco? Pues a ver, dice nuestras Jayot, Lulú dice, así es, hermana Gloria, son hermosos los audios, los salmos, yo no tengo Biblia restaurada y es hermoso escucharlos así. Y amén, aleluya, aleluya, amén. Igualmente, estimada Gloria, excelentes comentarios, bendito sea nuestro Padre Celestial por su vida. Seguimos, mi querido Amoshia. No tenemos hasta los momentos preguntas, pero igualmente, amados aquí que nos ven, siguen haciendo sus comentarios y preguntas. Igualmente vamos a estar tomándolos en cuenta. Que todavía nos falta un poquito para culminar el servicio, así que adelante, amado Amoshia. Sí, les invitamos de que si gustan, puedan nuevamente ver este video, inclusive en su retransmisión cuando se ponga en YouTube con el favor de Todopoderoso, o bien si la hermana, como ya tiene las citas, nos las comparta y la podamos compartir en el WhatsApp para que así también los hermanos puedan hacer una lectura progresiva de los pasajes citados. Eso sería muy, muy precioso de tenerlo con nosotros. Asimismo, una parte que ocurrió con estos varones después del partimiento del pan y se desapareció el Mesías, porque esa es la parte, ¿verdad? Maravillosa de que estaba ahí, de repente ya no estaba, y ellos mirándose el rostro del uno al otro. Entonces comenzaron a decirse, ¿no? A compartir sus opiniones y dijeron algo muy significativo. Decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Así es. Así es. Esto podríamos, sabemos de que esta parte puede ser variable para opiniones, porque decir esta expresión puede significar para muchos de una manera diferente, ¿verdad? Para los que ya tienen más tiempo en las Escrituras, estudiando, puede significar algo. Para los que están iniciando puede significar algo, ¿verdad? Pero sería bonito conversar sobre esta parte. Ya esto es una opinión personal, por lo cual les invitamos a cada uno de ustedes, amados hermanos, que escriban en el chat. Cuando leen las Escrituras, ¿cómo se sienten al leer? ¿Verdad? Si arden o no su corazón, o cómo es esa parte, ¿no? Que la puedan compartir, porque sabemos de que esto es algo que puede ser unánime en todos. Cuando venga el Mesías, entonces estará lo perfecto. Así que todos vamos hacia allá, con el favor de todo pueblo. Hermano Francisco, no sé si quiere iniciar. Así es, así es. Voy a leerles nuevamente el capítulo de Lucas 24:30. Dice, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, dio la bendición, lo partió y les dio. Entonces se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Esa es la porción que que Gilel en Lucas nos relata, ¿no? Esta expresión, como usted bien comenta, mi querido Moshiach, puede prestarse a especulación, ¿sí? Puede interpretarse, ahí podemos hacer ciertas interpretaciones al respecto, pero hay un contexto muy, muy acentuado en este relato. Y miren que volvemos otra vez a caer en la misma retórica, a recalcar lo mismo. Recuerden, amados, es muy importante tener en cuenta todos los ingredientes. Estamos hablando de personas que conocían la Escritura. Estamos hablando de personas que vivían constantemente
apegados al mundo de la Escritura. Y eso no, a pesar de que podían tener conocimiento, como lo dijo nuestra Gloria hace un momento, a pesar de que podían incluso tener la oportunidad de leer un rollo de la Torá, de los profetas, de todo el Tanaj, todavía ellos no comprendían, no tenían revelación. Miren, lo que sucede acá, nuestro Mesías le abre las Escrituras a sus discípulos, aquellos que tienen la convicción y la disposición de seguirlo a él, aquellos que tienen humildad. Nuestro Mesías se les acerca y les da entendimiento, les da revelación. Recuerden que nuestro Mesías se le ha dado toda autoridad y él también, así como nuestro Padre le dio esa autoridad, él también sabe lo que hay en nuestros corazones. Él también conoce la disposición que tenemos de obedecer. También tenemos esa voluntad de obedecer. Lo que le sucedió a estos varones es que nuestro Mesías no solamente les invitó a leer o les leyó las Escrituras, no, les explicó lo que es la Escritura. Ellos podían entender cabalmente qué eran todas esas cositas que ellos pensaban que eran así, pero resulta y pasa de que no era así, porque nuestro Mesías le estaba armando todo ese rompecabezas de manera fácil. ¿Y qué sucedió en ellos? Se les abrió el entendimiento y a medida que iban entendiendo, les ardía el corazón de emoción, de alegría, de ver lo que estaba ante sus ojos, pero que no lo habían podido percibir, sino hasta que nuestro Mesías les dio esa revelación. ¿No les ha sucedido a ustedes? ¿No les ha sucedido que ustedes en el mundo religioso, incluso ustedes podían leer la Escritura y normal la entendían a su manera, pero hoy en día, quizás un poco más creciditos, no tanto en canas o en edad, sino quizás un poco más de revelación, ahora cuando ustedes la leen, ustedes dicen, no había visto esto. Me acuerdo que lo leí, sí, pero no lo había entendido. Ahí está nuestro Mesías, dándote revelación de toda esa palabra. Y aunque no puede ser al mismo grado, porque nuestro Mesías estaba allí personalmente con estos dos varones, nosotros también nos arde nuestro corazón cuando podemos entender la palabra, cuando nosotros podemos ver esa palabra allí. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros podamos comprender bien las Escrituras. Pero eso no va a suceder porque yo quiera hacerlo, porque yo me vaya a meter con fulanito, con este maestro, con este otro maestro, con el rabino tal, con el moré tal. No, esto va a depender de la relación que tú tengas con nuestro Padre, de la relación que tú tengas con el Hijo de nuestro Padre, con nuestro Mesías Yahushua. Esa revelación, tú puedes llenar tu cabeza de conocimiento, tú puedes tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento posiblemente va a ser en la letra. No vas a tener la revelación de esa letra. No vas a tener la profundidad de esa letra, el espíritu de la Torá, que es lo que se transmite ahora a través de nuestro Mesías. Y es nuestro mismo Mesías quien a través del espíritu del Padre nos da esa revelación, nos da ese entendimiento. Y por eso es que el enviado Jacob que dijo, cuando pidan sabiduría, pidan no dudando. Ustedes ya saben que el que duda es como las olas del mar, que van y vienen, no son constantes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros realmente entendemos las Escrituras y verificamos, hay algo, está el Espíritu de nuestro Padre allí guiándonos a esa verdad que nos revela algo tan profundo en unas pocas palabras o en muchas palabras, y ahora nosotros vemos cómo engrana en cada una de las partes de la palabra. Nosotros nos emocionamos, nos alegramos y muchas veces hasta nos conflictamos en cierta forma porque cuán errados estábamos y cuán errados hicimos, en cuántos errores hicimos caer a tantas personas. Pero bendito es el Eterno que ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora vamos a utilizar esa expresión, nos arde el corazón cada vez que, de emoción, de alegría, cada vez que vemos la Escritura abrirse. Pero no por nuestros méritos, no porque seamos la gran cosa, no porque seamos los grandes estudiosos o porque podemos aprendernos las cosas fácilmente o no. No, no es por eso, no es porque nosotros queramos hacer las cosas de manera a la fuerza, por nuestra propia sabiduría o conocimiento, no. Es porque nuestro Padre lo ha permitido
y ha derramado esa revelación que estaba profetizada para este tiempo. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos hoy en día? Actuamos con paciencia y por sobre todas las cosas buscando en comunión esa revelación que viene de lo alto, que nos da sabiduría, nos da palabra de ciencia, pero también nos da el espíritu de santidad, ese botoncito que se activa cada vez que empezamos como que a volvernos un poquito liberales, así como que cuidado, cuidado, Shema, Shema Ben Israel, Shema hijo de Israel, Shema Bad Israel, escucha, atención, cuidado. Y para algunos un bombillito rojo con muchas luces que danger, danger, danger. ¿Por qué? Porque del Espíritu de Santidad no solamente nos está revelando la palabra de nuestro Padre, porque ahora cuando la leemos no hay ese velo que antes la leíamos y entendíamos cualquier tontería. Entendíamos, no, eso es para los judíos, no, eso no es así, no, eso es así. Ahora no, ahora nosotros nos quedamos impresionados, el Eterno nos sorprende, nos da una sorpresa día con día, porque eso es así, amados Sajín. Yo lo digo de esa manera. Eso es como cuando con mi esposa yo le llegaba con un regalo sorpresa o le llegaba, esperemos seguir haciéndolo todo el tiempo, ¿no? Eso es un paréntesis, ¿no? Pero para todos hay que tener mucho cuidado con eso. Pero cuando estábamos enamorados, y que seguimos estando enamorados, gracias al Padre, que no me está escuchando, pues ya estamos cometiendo muchos errores, ¿no, Moshiach? Bueno, que cuando estábamos en la época de enamoramiento, así, yo sorprendí a mi esposa con un regalo, una flor, un ramo de rosas. Entonces, yo hoy en día siento que el Eterno todos los días hace eso con nosotros, conmigo, a mí me pasa, no sé a ustedes, yo sé que las Moshiach, yo sé que a ustedes en casita, allá también, de que de repente ustedes están escuchando una palabra o quiero saber tal cosa, o de la escritura, y de repente el Eterno por la boca de mi esposa, la boca de un hermano, algún mensaje que me llegó, me da la explicación y después la constato y wow, yo digo, ¿cómo me sorprendes, Padre? O a veces simple y llanamente el Eterno, hasta con estas cositas, quiero comer tal cosa, y resulta que llegó el vecino, llegó el amigo, llegó el hermano, me invitó a mi esposa, vamos a comer, y resulta y pasa que es la comida que yo quería comer. Entonces, son cosas, son ejemplos, pero hoy en día damos gracias a nuestro Padre que eso de que arde nuestro corazón, es tan bonito verlo en cada uno de esos detalles, como nuestro Padre a través de nuestro Mesías nos hace que arda nuestro corazón a través de ver esa palabra revelada, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios medios, sino que es nuestro Padre que nos está nutriendo, pero no para que nos volvamos gorditos y todo solamente nosotros, no, sino para que también seamos canal de nutrición para muchos. Y ese es el propósito, edificar la comunidad, edificar el cuerpo del Mesías, para lo cual todos, usted y yo, hemos sido llamados. Adelante, mi Moshiach. Hay dos cosas una que usted mencionó y una que ahora vamos a leer. Usted mencionó del enamoramiento, y eso es precioso, porque en cierta manera el Padre Eterno está haciendo eso con nosotros. Él le dijo a Israel, yo te voy a llevar al desierto para enamorarte, ¿verdad? Y eso colinda también con el comentario, el aporte que hizo la hermana Gloria por escrito acá, en lo que ella da como resultado volver al primer amor, porque tiene que ser así. Tiene que ser algo fijo allí, que siempre buscar que nos enamore su palabra, ¿verdad? Que nos mantengamos ahí como acurrucaditos. Y entonces en ello se siente ese calor dentro de nosotros, por decirlo así, cuando estamos indagando, navegando, profundizando, y todo es con el espíritu de santidad. Porque como usted dijo, esto es un favor inmerecido. Esto es algo que el Padre le ha placido darnos a conocer. Le ha placido de que lo pongamos por práctica, le ha placido de que hablemos de ello cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Y de eso se trata ese ardor en el corazón, ¿no? Cada uno, claro, lo siente en su forma, y después que lo siente, que ha recibido algo, una revelación de nuestro Padre, entonces de eso es lo que hablamos, de eso es lo que compartimos, de eso es lo que hacemos. Y cuando, por ejemplo, cuando se tratan de mandamientos, de igual manera, cómo lo entendemos, cómo lo ponemos en práctica, y asimismo también cómo lo enseñamos a otros. Y en eso, en ese compartir, en el que uno da
entonces también se siente ese amor. El maestro a estos dos varones les abrió el entendimiento. Ellos mientras escuchaban, porque él les iba relatando durante el camino todo eso. O sea, todavía no le había quitado el velo, pero ellos lo sentían, por decirlo así, porque algo habían escuchado, algo, porque en ese tiempo no era cualquiera que tuviera la Biblia en la mano, los escritos en la mano, ellos tenían que prestar mucha atención a lo que se decía. Entonces, en ello, cuando se manifiesta la fe, como está escrito, de que la fe es por el oír la palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh, ¿verdad? Entonces, ese calor va entrando allí dentro del ser de la persona, que cuando escucha las escrituras, se enciende automáticamente, es una ignición, ¿verdad? Y eso es precioso. Y que lo podamos conservar y que siempre esté esa llama allí encendida, que es el aceite, el fuego del Ruach HaKodesh. Así que, amados hermanos, que permanezca en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, nuestra familia, para que cuando venga el Mesías, entonces sea una gran llama, porque Él lo dice, ustedes son la luz del mundo. ¿A qué se refiere? A una lámpara con una llama. Y entonces, Vamos a hacer muchas zarzas ardiendo, mira. así es, así es. Voy a hacer dos Ahora, comentarios, disculpe, voy a leer dos comentarios de acá de nuestro Sahim, voy a leer uno de nuestra Cod María Gabriela Rojas. Dice, Shalom, yo sentí el fuego del Ruach en mí cuando empecé a leer la escritura desde Génesis a Apocalipsis. Eso fue tremendo, lloré mucho, lo que llamábamos ministración. De todo lo que yo oí de las religiones, aquí había algo extraordinario, estaba cumpliéndose en mí, en mi vida, lo que yo siempre, en mi ignorancia de oración, yo clamaba, y el único pasaje que sabía era Jeremías 33:3. Cada día me ha sorprendido en lo que ha enseñado. Amén, aleluya. Y voy a leer un comentario de nuestro Salvador José Chirino. Dice nuestro algo muy importante. El Espíritu de Santidad nos revela la Escritura. Disculpen ustedes. Ajá, muy bien. El Espíritu de Santidad nos revela la Escritura siempre y cuando somos obedientes a ella y cumplir Torah de Yahweh. Y eso lo añado un comentario que siempre comparto para con todos, que mientras más disposición tengamos de obedecer, más revelación de la palabra va a venir a nuestras vidas. Va a venir. Recuerden, amados Sahim, la palabra es la que nos da libertad, la que nos da firmeza, la que nos da entendimiento de qué debemos hacer. ¿Sí? No somos robots, dijo nuestro Mesías, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Por eso, mientras más disposición tengamos de obedecer, va a venir esa verdad que liberta, va a venir esa verdad que llena, que nutre, que guía y que nos enseña cómo debemos hacer todas las cosas. Eso es muy importante, porque siempre va a haber la dirección de nuestro Padre a través de su palabra, no a través de nuestras emociones, a través de su palabra. Y esa palabra nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Josué 1:9, ¿sí? Esfuérzate, sé valiente, no te apartes de este libro de la Torá para que todo lo que tú hagas te vaya bien. Dice la Torá, y sea prosperado en todas tus empresas. Así que, amados, seguimos adelante confiando en nuestro Padre y más disposición de obedecer, más revelación de la palabra vamos a tener. Pero al que más se le da, más se le demanda. Adelante, mi amor. así es, amado hermano, y muy importante esos comentarios que han compartido tanto la hermana como el hermano Cirino, ¿verdad? Estemos atentos a todo ello porque el Padre se complace en la obediencia. Eso sí es importante, ¿verdad? Más que los sacrificios, dice la obediencia, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar atentos a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esa es la parte en la que tenemos que profundizar. ¿Y cómo podemos ayudarnos en esto? Es cuando conversamos de eso con los hermanos, ¿verdad? Porque si lo hacemos solito, no, yo lo veo de esta manera, o lo hago de esta manera, puede ser que estemos cayendo en un error, posiblemente. Por eso que es bueno conversarlo con hermanos, hermanas, mire, yo tengo esta duda, que esto, que lo otro, entonces se facilita. Por ello, muchas veces cuando estamos en la lectura de las escrituras o abriendo los libros, por decirlo así, siempre ciertamente va a haber un punto en el que vamos a interpretar la escritura.
¿verdad? Siempre va a llegar a ese punto. Y hace el hermano Francisco, hace el Shabbat anterior, estuvo compartiendo un tema que se llama la interpretación bíblica, que les invitamos a que la estudien, eh, la revisen, anoten y también si tienen inquietudes o preguntas o aportes, entonces también lo hagan compartir a través de www.fortalezads.net, a través del chat también del Facebook, donde fue la primera emisión en vivo, en el canal de YouTube también lo pueden hacer allí y podamos darle respuesta. De igual manera, a través del WhatsApp, si no todavía no estás en la comunidad de WhatsApp, le invitamos que entren a www.fortalezads.net, donde está el formulario de contáctenos y entonces ahí nos comparten sus datos, su número de teléfono móvil propiamente, para poder darle la bienvenida a la asamblea virtual, donde se comparten otros temas también. Se comparte muchísimo, es interactivo, ¿no? Porque es mensajería instantánea, así que todos los hermanos están ahí en un compartir y eso es precioso, eso es muy hermoso. Entonces, ¿qué queremos preguntar con esto? ¿Qué tan importante es la parte de la interpretación que nosotros podamos tener y cuando la compartimos con otros? ¿Qué nivel de importancia, de responsabilidad, de consecuencia también, si podría darse ese caso, nos compete? ¿Y qué herramientas podemos utilizar? Que ya las conversamos, ¿no? Para que vayan a ver el video y ahí van a ver algunas herramientas. Pero sí nos gustaría que nos comparta un poquito de eso, hermanos, y también los que estén en sala y los que estén en la transmisión. Así es, amada Moshiach. Siempre, y es muy importante que el estudio de la palabra es algo que debe tener prioridad. Amados, nosotros dice la Escritura que lo primero es la fe, ¿verdad? Es la fe en nuestro Mesías para acceder al Padre. Sin embargo, a eso debemos añadirle virtud, es decir, una conducta íntegra delante de nuestro Padre Celestial. Pero podemos tener una conducta íntegra y ser ignorantes. Eso puede suceder. Podemos estar equivocados y ser honestos, pero estaremos honestamente equivocados. Por eso es muy importante que nuestra fe, para que no seamos neófitos y que realmente podamos llegar a ser una herramienta útil para la comunidad y no ser una piedra de tropiezo. Para eso necesitamos conocimiento, necesitamos educarnos, siempre de la mano con la asistencia divina de nuestro Padre, es decir, el Espíritu de Santidad, siempre de la mano con esa sabiduría que viene de lo alto, interpretando las cosas naturales por medios espirituales, ¿sí? Y trayendo lo sobrenatural a este mundo natural. Y aquí hay un principio muy importante. Nosotros tenemos acceso a cosas sobrenaturales. Cada uno de nosotros tenemos acceso a situaciones sobrenaturales, pero cuando nosotros traemos eso sobrenatural a lo natural, ya eso sobrenatural queda sujeto a la interpretación que nosotros les estemos dando. Es decir, que nosotros podemos pervertir eso que viene de lo sobrenatural. La palabra es espiritual, dijo Shaul. La Torah es espiritual. Si se interpreta incorrectamente, podemos estar dañando algo que es espiritual, que viene de manera sobrenatural. Recuerden, dijo Shaul, toda la escritura es inspirada. Es útil, es eficaz para redarguir, enseñar, para guiar. Hay herramientas de interpretación apropiadas. Dentro del cristianismo se ha implementado otro tipo de herramientas de interpretación, la exégesis bíblica, que realmente la exégesis es una forma académica de llamar a una interpretación correcta. Sin embargo, hay cosas que lamentablemente se saltan parámetros. Por eso nosotros no debemos interpretar las escrituras como veníamos haciéndolo. Y por favor, amados, seamos humildes. Mire, yo estoy comenzando a entender el mundo de la escritura. El Moshiach también. Cada uno de nosotros acá somos aprendices. Yo tengo más de una década estudiando las raíces hebreas de la fe. El Moshiach creo que también está por allí, por ese tiempo.
Tenemos tiempo estudiándola y viviendo, no solamente estudiando. Cuando digo estudiando es estudiar y vivir. Eso es una forma de hablar, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Pero amados, mire, les rogamos, les pedimos, por favor, no traigamos esas actitudes que vienen del cristianismo. Como que nosotros no necesitamos de nadie, solamente del Eterno y de nuestro Mesías. Obvio que sí, pero nuestro Mesías instituyó personas, maestros, líderes, para que te edifiquen a ti y me edifiquen a mí. Dice nuestra mejor Gloria que ya estamos cuchitos, sí, ya estamos un poquito viejitos. ¿Y eso qué significa? Amados, debemos ser humildes y a dejarnos guiar. No seamos cabritos en medio de la manada, porque siempre escuchamos, y ha sucedido, imagínense en varias congregaciones donde he estado compartiendo quizás liderazgo, situaciones, siempre que uno trata de corregir situaciones, porque estamos llamados también a ser jueces de nuestro pueblo, pero cuidado en cómo juzgamos, porque con la vara que medimos también somos medidos, dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces cuando corregimos a los hermanos, entonces yo no obedezco a los hombres, como lo dice Kefa y Yohanan, ¿no? Como dijeron ellos, más vale obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y entonces siguen su propio entendimiento, siguen su propio camino. Y muchos hermanos y hermanas prefieren, no, a mí la revelación me la da el Padre. Cuidado con eso, porque nuestro Padre te está probando a ti para ver qué tan humilde eres, qué tan enseñable eres, qué tan manso, cuánta mansedumbre hay en ti y cuánta mansedumbre hay en mí para compartir la palabra, para enseñar, también para obedecer, pedir consejo y aprender, porque todos somos seres humanos. Entonces es muy importante, amados, que no entendamos la Escritura, que no sigamos interpretando la Escritura a como veníamos interpretándola en la religión. No significa que todo sea malo, pero cuidado, porque si no sabemos, si todavía no hemos madurado un poquito, entonces podemos estar no podemos estar viendo los límites para sacar realmente lo que es bueno de lo que como aprendimos y estemos aplicando y volviendo todo un enredo y sigamos ese camino y podamos caer en un orgullo que nos puede alejar realmente de la sobriedad que necesita cada discípulo y cada discípula de nuestro Mesías. Por eso, amados, mire, la humildad es muy importante en un Ben Torah, en un hijo de la Torah. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser como nuestro maestro y aprender que hay formas de interpretación bíblica, no como nos enseñaron en los demás campamentos, en las demás religiones, porque eso no es así. Entonces es muy importante eso. No sé si con eso aporto esa parte, mi querido Moshiach. Claro que sí, amado hermano. Y Shaul también lo decía. Hay una parte de la comunión con el Espíritu de Santidad en la cual él pedía que oraran por los maestros, por los que están en un liderazgo, por los que están en una obra, porque sabemos de que muchas cosas pueden ocurrir durante el caminar. Y cuando hay comunión de los unos con los otros, entonces se ora por todos, se oran por todos. Y eso es muy importante. ¿Qué les quiero decir con esto? No es que nosotros estemos acá de que, no, porque ellos son las caras y que esto, que no, sino de que el Padre ha tenido compasión de nosotros para poder iniciar en esta etapa. Pero eso también le va a tocar a cada uno de ustedes. Entonces, por eso que es tan importante de que las oraciones oren por nosotros. Porque también, como dijo el hermano, somos personas, somos hombres que tienen debilidades y todo lo demás. Y podemos cometer errores en el estudio y tenemos que afrontar y tenemos que ser responsables en admitir si nos equivocamos también. Y esto es muy importante porque lo que nosotros compartimos aquí, ustedes entonces lo verifican con las escrituras. Si estamos errados o no estamos errados. Y si lo estamos, entonces también de que haya valor en cada uno de nosotros para compartir cómo hacer la corrección. Porque si nos damos cuenta de que alguien puede estar errado y nos quedamos callados, entonces
tanto el que lo dijo se mantiene en el error y no lo corrige. Y también entonces eso nos hace responsable porque tuvimos la oportunidad de hacer un cambio y no lo hicimos. Entonces, Sí. así es llevar la buena nueva. La buena nueva es llevar la luz del Mesías, pero con entendimiento escritural. Y eso va a tocar de que en algún momento a la persona que le estés hablando, aunque no sea de, como dijo el hermano, de este campamento, vamos a ponerlo de esa manera, esa persona se te puede tomar una actitud que no te guste. Entonces, todo eso es importante. Y todo eso se practica con amor, con humildad, como lo dijo el hermano. También hay que escuchar a la otra persona, su argumento, su posición, porque si también conoce o lee las escrituras, entonces tenemos que estar preparados para poder compartir cómo llegar al entendimiento, en qué partes tenemos el mismo pensamiento y entonces abordar en la que puede haber una falta de entendimiento. Y entonces dedicarle un tiempo, porque eso no es cuestión de un par de horas, de porque te lo encontraste y te quedaste tomándote un cafecito ahí un par de horas y le hablaste. No, eso no es así. A Shaul le tomaban días, meses y a veces se quedaba un par de años en un cierto lugar para que esa comunidad pudiera nutrirse y ser guiada, reconocer quién eran los que tenían ciertas actitudes, etcétera. Y todo eso es parte de la formación de llevar la buena nueva. Y a la vez, ese fuego ardiente entonces tiene que permanecer en cada uno, desde el que está empezando hasta el que tiene más tiempo. Y todos vigilantes de todos, porque todos somos hermanos en el Mesías. Él ha puesto autoridades como el maestro lo determinó, ha puesto ministerios y a cargo personas para él. Puede ser que en algún momento se tenga que mover uno porque se fue a otro lugar, etcétera, pero también así mismo decimos, Padre, envía obreros a tu mies porque hace falta. Y entonces el Padre comienza a levantar hombres y mujeres para la obra, que tengan ese fuego ardiente, que quieran escucharla, que busquen la voz del Mesías y la dirección del Espíritu de Santidad. Y que todos tengamos comunión, porque ese es lo bonito de que todos tengamos comunión. Y todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y entonces hacer las consultas pertinentes. Vamos a responder rápidamente un comentario, una pregunta de nuestra Joy Rivera, que dice, existe un relato bíblico que habla de una expresión que suena como shibolet y tenía que ver con la forma de saber la identidad de la persona por cómo pronunciaba, pregunto. Bueno, voy a hacerlo en pregunta. ¿Y tenía que ver con la forma de saber la identidad de la persona por cómo pronunciaba, pregunto? Escuché eso hace muchos años y me pareció interesante. Está en la palabra. Sí, estimada hermana, me hizo acordar usted de la guerra de las tribus. Cuando hubo guerra entre las tribus, los efraimitas habían hecho algo bastante fuerte y entonces comenzó una persecución de los benjaminitas y otras tribus en contra de los efraimitas. Pero como sucede en todos los países, hay regiones que la pronunciación, los acentos son diferentes a los de la ciudad y los efraimitas por lo general son montañas, son gente de montaña y ellos no podían pronunciar mucho lo que era la shin, eso de shibolet, entonces ellos pronunciaban de otra manera. Entonces, ¿cómo hacían para los benjaminitas para detectar cuándo era un efraimita? Se paraban en los caminos principales, y cuando iba un viajero le preguntaban, ¿tú eres efraimita? No, no. Entonces di shibolet, que significa espiga, si mal no recuerdo. Y entonces pronunciaban y de esa manera se determinaban si era efraimita o no efraimita, porque no podían pronunciar la shin, el sonido sibilante de la letra del alfabeto hebreo. Entonces, sí aparece en la escritura, estimada Jot, lo que sí no recuerdo tiene que ser el libro de los jueces. El libro de los jueces. De los jueces. El libro de los jueces, capítulo 12, verso 6. 12, excelente, mi Moshiach. Jueces 12, verso 6, excelente. Ahí lo tiene, estimada hermana, para que lo pueda leer la historia por completo. Así Adelante, es. mi Moshiach. Y eso es parte de lo, por eso de que en lo que es el idioma,
cada región tiene ciertas modificaciones, como dijo el hermano. Hasta en un país, hablando español, tienen sus variables y sus palabras muy coloquiales del lugar. Y todo esto también acontece al hebreo. Desde ese tiempo también. Y eso lo podemos ver inclusive con la pronunciación del Mesías. Para muchos lo llaman Yeshua o Yehoshua, ¿verdad? Y eso viene del arameo y todo lo demás. Y ya se está corrigiendo a Yahshua, Yahoshua, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que se está trayendo a la luz gracias al Padre Eterno para que nuestro conocimiento vaya creciendo y como dice, sea renovado nuestro culto racional. Eso también lo dice Kefá. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Así que, amados hermanos, no sé si hay más comentarios, hermano Francisco. Seguimos, para entonces las preguntas que tenemos por acá y después, si nos da el tiempo, pues culminamos con los comentarios. Mira, ¿le parece? Exactamente. Adelante, Mía, adelante con la siguiente. ¿Hay alguna otra pregunta por allí acerca del tema? No, ya los abordamos, amado hermano, por eso de que estamos Muy bien, invitando a los hermanos que hagan sus preguntas, aportes, comentarios, ¿verdad? Que son muy importantes porque es necesario que todos participemos y hagamos esta sesión bien dinámica. Eso es lo importante que buscamos. Así es. Muy importante, amados Joaquín, que nosotros aprendamos. En esta vida siempre vamos a ser estudiantes, nunca se nos va a quitar el título de discípulo del Mesías, y un discípulo es aquel que aprende de su maestro, es aquel que busca las enseñanzas de su maestro. Y nuestro maestro Yahoshua era un hombre, como lo dijeron los varones del camino de Maús, era un profeta, era un varón de palabra, de poder, de autoridad, de méritos, de mansedumbre, de humildad. Y, amados, nosotros debemos aprender siempre a sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre, así nos guste o no nos guste. Nuestro Mesías fue un ejemplo claro de ello. Y debemos entender siempre que la voluntad de nuestro Padre hace eco y realmente se edifica en un corazón humilde. Cuando nosotros llevamos la buena nueva para ser esas personas que les enseñan las escrituras a los demás, siempre debemos entender y tener en mente de que nosotros no somos el Espíritu de Santidad de nuestro Padre, que es el que convence y el que redarguye a todos de pecado. Nosotros podemos tratar de abrirles el entendimiento a muchas personas y por eso debemos tener primero una comunión con nuestro Padre, pero también un conocimiento amplio de la palabra. Por eso nosotros siempre buscamos ofrecerles las herramientas adecuadas para que ustedes puedan tener esa capacidad intelectual, conocimiento y sobre todo a través del Espíritu de Santidad, porque la exhortación es que siempre andemos primero en santidad, orando a nuestro Padre, haciendo lo justo, lo recto, lo que dice, como dijo nuestro Mesías, busquemos primeramente el reino del cielo y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Sin embargo, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con una conciencia de que nuestro Padre Celestial es el que está obrando en los corazones. Que nosotros a estas alturas debemos estar preparados para saber abordar, porque recuerden, no somos robots. Nuestro Padre a través de su Espíritu nos guía, incluso nos inquieta muchas veces a hablarle. A veces podemos estar en la calle, vamos al supermercado, vamos a alguna tienda y a veces nos permite pararnos al lado de alguna persona y nos inquieta a hablar con esa persona y de repente compartir una palabra para con esa persona y a veces hasta hablarle directamente a esa persona con algún mensaje para esa persona. Nuestro Padre hace todo eso. Lo importante es que nosotros estemos preparados, dispuestos y disponibles para poder servir de esta manera, reconociendo las cosas espirituales por los medios espirituales. Y de esa manera nosotros debemos capacitarnos también. Y algo que dijo nuestra Gloria hace rato, que siempre es el principio fundamental de nuestra emuná.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Padre. Recuerden, a veces nosotros podemos leer la Escritura y como dijo un filósofo griego, que la Escritura cuando está escrita simple y llanamente puede ser palabra que no tiene vida en ese momento, pero que cuando la escuchamos cobra vida en nuestro ser, que cuando meditamos en ella, cuando alguien nos la da con vida, con esa vida que es capaz, cuando la palabra es viva y eficaz, como lo es la Escritura, es capaz de llegarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Y por eso, amados, aquí la exhortación primero es a que tengamos un corazón dispuesto a siempre llevar por obra la palabra a través de la oración, a través de esa comunión constante con nuestro Padre y meditar siempre en su palabra, escuchando constantemente la palabra, alabando a nuestro Padre, orando a nuestro Padre, que nuestro Padre Celestial conoce tu corazón, no para justificarnos, muy importante, no nos acerquemos a nuestro Padre para justificarnos, sino para decirles, heme aquí, Padre bendito, envíame a mí, Hineni, Hineni, Shelacheni, heme aquí, envíame a mí. Adelante, mi Moshiach, para despedir entonces, mi amado. Claro, sí, haciendo la invitación a todos los presentes y a, bueno, a juntar y a cuantos puedan compartir para que en este Shabbat también nos acompañen en las transmisiones.